Amén. Qué lindo tiempo de oración y alabanza hemos tenido esta noche. Ya por la gracia de Dios es 16 de agosto. Tuvimos una linda convención misionera. Su mandato, nuestra misión. Y bueno, vamos a retomar el tema que nos ocupa, que es la carta de Pablo a los Gálatas. Recordemos que hace 15 días dijimos que el tema de la carta a los Gálatas es una carta de libertad. Fue escrita por el apóstol Pablo quizá para contrarrestar la mala influencia tanto del legalismo como del libertinaje. Escrita para ayudar a una iglesia, pues que se dejó afectar. Una iglesia que por ponerse a escuchar conceptos e ideologías, pues perdió su firmeza. Una carta que tiene como tema central que la obra de Jesús en la cruz es suficiente para que seamos salvos y para que seamos libres. Hoy vamos a entrar en materia con nuestro texto. Hoy vamos a mirar el capítulo 1 de la carta, así que si la tiene a la mano, ábrala, bien sea en la Biblia de papel o en el celular. Así que vamos a entrar en materia y para el tema de hoy lo hemos titulado El verdadero evangelio. Y es que en la vida hay cosas que no son verdaderas, que son falsas, cosas que no son originales y auténticas, sino que son réplicas baratas, son piratas. Y pues es muy frustrante cuando uno adquiere cosas y se da cuenta que no es auténtico, que no es original. Y por eso vamos a enfocarnos hoy en el texto del capítulo 1 y el tema es el verdadero evangelio. Y en esta noche me acompaña mi hija, mi primogénita, la pastora Paola Quevedo. Hola Pao, muy buenas noches. Hola, padre, gracias por ese afectuoso saludo, te amo mucho. Gracias a toda la familia, la Gran Comisión Conectada, a los amigos que se conectan tal vez por primera vez, bienvenidos a este estudio bíblico. Y así es, vamos a iniciar leyendo un pasaje de Gálatas que está en el capítulo 1 del versículo 1 al 9 y lo leo en la Nueva Versión Internacional y dice así. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Y bueno, lo que acabamos de leer es el inicio de una carta. Y en esta época y en esta cultura donde se encontraba Pablo, las cartas tenían tres elementos principales que eran la presentación del autor, del destinatario y los saludos.
¿Qué encuentras tú en esta carta, padre? Bueno, hay cosas muy interesantes en esta carta, y es que Pablo se identifica a sí mismo como un enviado, un comisionado de Jesucristo. Lo que dice él es que no está ahí porque él quiere o porque le parece, sino por una comisión directa del Señor. Y de alguna manera en estos versículos encontramos lo que llamaríamos la esencia del verdadero evangelio. Y es que Jesús, que escogió a Pablo, pues es el que ha dado la vida para librarnos de nuestros pecados, para liberarnos de este mundo malvado. Eso veo, y no sé tú qué puedas ver también en esta introducción. Sí, Pablo se identifica como apóstol, siendo enviado y comisionado al recibir directamente de Cristo ese llamado especial. Y también me llama la atención su saludo, porque de inicio él saluda a la iglesia de Galacia deseando que sea Cristo el que les llene de gracia y de paz. Pero inmediatamente manifiesta su asombro y desconcierto al ver que tan pronto se han desviado del verdadero evangelio por uno que realmente es falso y está siendo como muy impactado en la vida de esta iglesia. Sí, es que cuando uno mira las demás cartas que escribió Pablo, generalmente siempre había un saludo afectuoso, cariñoso, o había una oración: mira, oro por ustedes, me acuerdo. Pero aquí Pablo en la carta a los Gálatas no hace saludos especiales, tampoco hace oraciones, sino que la impresión que a uno le da es que Pablo está tan molesto, tan ofendido, que va de una vez al grano. ¿Y la razón de la molestia cuál es? Pues que Pablo, que ha fundado esta red de iglesias en Galacia y que le ha ayudado para que se estructure, al alejarse, lo que descubre es que ellos prestaron el oído y escucharon a falsos maestros, a lobos rapaces que los contaminaron y los afectaron. Parece que Pablo está tan molesto que, como tú leías en el texto, él mismo profiere maldición. Está molesto, dice: mire, nada, quien hace eso está bajo maldición. ¿Por qué? Porque los creyentes se dejaron afectar, abrazaron un falso evangelio, es decir, no se mantuvieron firmes. Y pues lo que queremos resaltar en esta noche es: ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Cómo lo podemos distinguir? ¿En qué se diferencia del falso evangelio? Pero sobre todo vamos a responder a la pregunta: ¿cómo mantenernos firmes? Así es. Y en primer lugar, mantenernos firmes implica conocer al autor del evangelio. Y eso es lo que Pablo tiene, una claridad de quién es Jesucristo. Y lo deja ver ahí en el versículo 1, donde dice: Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó de entre los muertos. En los versículos 1 y 4, Pablo dice claramente quién es Jesús. Él reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios que dio la vida en una cruz para el perdón de nuestros pecados y fue resucitado, levantado de la muerte por el Padre Celestial. Y vemos que él es reiterativo con que ha sido llamado por Jesucristo directamente y no por intermediarios, porque él tuvo un encuentro personal con Jesús. Y es que recordemos que antes Pablo era Saulo. Y aquí en Hechos 9, 1 al 6 vemos la conversión de Saulo. Y dice así: mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco.
tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Qué impactante forma de encontrarse con Jesús cara a cara. Y ya sabemos luego la historia, cómo Jesús empieza a prepararle para que desarrolle ese llamado como apóstol y pueda así comunicar el mensaje entre los gentiles. Fue Jesucristo el que le cambió la vida, el que lo cambió totalmente y lo pasó de ser un asesino de cristianos del camino a ser un portador del evangelio. Y eso es lo que a Pablo realmente lo mantuvo firme y lo hace ser apasionado al hablar a los Gálatas acerca del verdadero evangelio. Y es que muchos hoy en día se proclaman evangélicos, pero no todos han conocido al autor del evangelio y mucho menos tienen una relación con él. Por eso no se nos haga raro que personas que estuvieron muy activas en las iglesias ahora están en contra de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque sencillamente se involucraron en un grupo, como tal vez un club social, pero no formaron parte del cuerpo de Cristo. Por eso es importante, frente a este primer punto para mantenernos firmes, preguntarnos si ya tuvimos un encuentro personal con Jesús, si conocemos realmente cuáles son sus intereses y su propósito con cada uno de nosotros. Es una gran verdad lo que tú dices, Pao, porque conocer al autor de la salvación no se trata de información. Hay gente que probablemente intelectualmente dice, sí, claro, yo sé quién es Jesús, sé que nació por allá en Galilea, que por aquí, que por allá. No estamos hablando de eso. La palabra conocer tiene que ver con relación. Y Pablo no conocía a Cristo. De hecho, por eso perseguía a los cristianos, los mataba, los encarcelaba. Pero un día tuvo un encuentro y ese encuentro lo cambió y lo transformó radicalmente. Y como tú lo has dicho, es lo que lo ayudó a mantenerse firme. En mi caso personal, yo no estaba buscando a Cristo, yo lo he contado muchas veces en mi testimonio, yo no lo buscaba. Yo no fui por primera vez a la iglesia diciendo, oh, cuánto necesito conocer a Dios. No. Yo fui por quitarme a una señora que no hacía sino predicarme el evangelio y me la quería quitar de encima. Y llegando allí, no tan dramático como Pablo, pero me encontré con Cristo. O mejor, Cristo me encontró a mí y me transformó. Así que, si tú quieres mantenerte firme, más que información, doctrina, lo que necesitas es un encuentro personal con Dios. Lo que tus hijos necesitan, padre, madre, porque de repente dices, pero mi hijo siempre ha estado en la iglesia. Yo conozco gente que siempre ha estado en la iglesia, pero no es cristiana. Igual conozco gente que siempre ha estado en los aeropuertos, pero no son aviones. Bueno, puede que sean aviones en los negocios, pero bueno, no viene al caso. Pero es conocer, es tener una relación personal. Si tú no la tienes, tienes que anhelarla. Si tus hijos no la han tenido, tienes que orar para que la puedan tener, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Pao, a propósito, tú creciste en un ambiente cristiano.
porque cuando tú naciste tu mamá ya era cristiana y por ahí al año yo me convertí. Pero ¿cuándo fue tu conversión? Wow, pues pensando en esa pregunta, creo que fue a los 9 años. A los 9 años, un día que programaron un ayuno en la iglesia Manantial donde nos congregábamos y era un ayuno de día completo y sentí esa pasión por buscar a Jesús y por ir. Y hasta, pues tú recuerdo que me persuadiste de no hacerlo porque una niña de 9 años sin comer todo un día, pero recuerdo que allí me encontré con Jesús, allí orando a solas con él y luego, o sea, lo sentí en mi vida, me llenó de gozo y luego pues la experiencia o lo que más anhelaba era orar y empecé a vivir unos momentos que no sé si de pronto recuerdas, de pasar algunas noches orando, que a veces llegabas y me decías, ven, acuéstate a dormir, pero era esa emoción de saber que era real y bueno, obviamente empecé a leer la Biblia y a buscar esa voz de Dios en todo lo que estaba allí y bueno, pues ya luego vino la adolescencia y ahí lo fui conociendo más, pero sí, ese primer paso fue a los 9 años. Qué lindo, y creo que ese es un regalo que Dios me ha dado. El regalo de tener 3 hijos que a pesar de, pues se han mantenido firmes hasta el día de hoy. Creo que esa es mi herencia más grande, ver a mis 3 hijos, verte a ti, a Marcela, a Samuel, sirviendo al Señor. A propósito, un saludo a Sammy que se está recuperando de esta cirugía y en el cuello. Sabemos que Dios te dará la vida y que vivirás muchos años para sus propósitos. Vamos a una segunda implicación. ¿Qué implica mantenernos firmes? Y en segundo lugar, mantenernos firmes implica comprender la esencia del verdadero evangelio. No solo es conocer al autor, sino comprender la esencia. Y me llama la atención en el versículo 3 que Pablo dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Son 2 palabras muy lindas y con un profundo significado. Y realmente son beneficios que recibe un ser humano cuando conoce el verdadero evangelio. La gracia. La gracia pues es un regalo inmerecido. Es algo que no nos ganamos. Que hagamos lo que hagamos jamás lo vamos a merecer. Y hay algo que he aprendido en mis ya 37 años de cristiano. Y es que Dios no me da lo que yo merezco, sino me da lo que yo necesito. Y cuando yo le conozco, así como Pablo le conoció, como yo le conocí, como tú le conociste, pues recibimos eso, el regalo gratuito, inmerecido, pero también recibimos la paz. La paz con Dios, la paz de Dios y la paz con otras personas. Una paz que no logra ningún gobierno, ninguna medicina, es un regalo de Dios. Pero eso fue lo que recibieron los cristianos de Galacia, gracia y paz. Pero por ponerle el oído a los falsos maestros y a los lobos rapaces, pues empezaron a perder, a caerse de la gracia y a perder la paz. Perdieron la libertad, volvieron a ser esclavos. Pau, ¿qué falsos evangelios parece escucharon los cristianos de las iglesias de Galacia? Bueno, ellos eran gentiles y empezaron a escuchar que tenían que vivir toda la cultura judía y tenían que realmente ser salvos por las obras de la ley. Y debían entonces circuncidarse, abstenerse de comer ciertos alimentos y vivir ciertos rituales que estaban hilados o dirigidos a la población judía. Pero también había otro extremo
que era el extremo donde decían eso no es necesario porque somos salvos solo por la gracia y entonces tenemos libertad para pecar, prácticamente el libertinaje, donde realmente se levantaron muchas herejías acerca de Cristo. Y eso no se diferencia a los falsos evangelios que se predican hoy. Hoy podemos ver evangelios legalistas donde aún se predica que se necesita tener un determinado vestuario, que las mujeres callemos en la congregación. Por ejemplo, no podría yo predicar en ese tipo de iglesias de falsa doctrina. Y hay otros que dicen que Jesús es todo amor y entonces confunden el amor que Dios tiene por la humanidad y creen que Jesús ama el pecado. Entonces están estas iglesias que promueven la unión entre los mismos sexos, están estas iglesias que están promoviendo la teología de la prosperidad, del humanismo, donde todo gira realmente en torno al hombre y no a Cristo. Lamentablemente cada vez es más común el falso evangelio que se disfraza como el verdadero. Y hay muchos profetas falsos que aparentemente son verdaderos. Está muy complicado y solamente con la guianza del Espíritu Santo y conociendo el verdadero evangelio vamos a poder pues cuidarnos de ese falso evangelio, porque el verdadero evangelio es el mismo, no importa el movimiento cultural de la época. Y nosotros estamos llamados a predicar ese mismo evangelio que se resume en un nombre, y es Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, siendo el Hijo de Dios, que resucitó al tercer día y que viene por segunda vez por su iglesia, y que solamente por la fe en Él somos salvos. Amén, amén. Sí, el evangelio verdadero es eso, es una persona. Por eso presentar el evangelio es presentar a Cristo. Pero tal vez alguien se está haciendo la pregunta todavía, bueno, ¿y qué es el evangelio? En los versículos 4 y 5 de este primer capítulo podríamos decir, está la esencia del evangelio. Leámoslo. Dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está para mí la esencia del verdadero evangelio, que es Cristo. Pero permítanme explicar un poquito la palabra evangelio, porque hoy cuando la pronunciamos le damos como ese carácter religioso, espiritual si queremos, pero realmente era una palabra usada por el Imperio Romano. Era una palabra muy común. Cuando el rey quería comunicar una victoria sobre sus enemigos, o la expansión del territorio, o que había nacido el hijo del rey, el que heredaría el trono, esa noticia que se divulgaba por el imperio se llamaba evangelio. ¿Qué hizo la iglesia? Lo que hizo la iglesia fue adoptar esa palabra para afirmar una verdad. ¿Cuál es? Que Dios ha vencido y ha empezado a reinar. Que Dios ha vencido y su reino se ha empezado a expandir. ¿Qué es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es la declaración de que Dios es santo y que el ser humano es pecador por naturaleza. Que como seres humanos no podemos hacer ningún mérito, ninguna buena obra, ningún ritual, ni circuncisión, ni guardar el sábado,
ni no comer ciertas comidas. No podemos hacer nada para agradar a Dios. La única forma de hacerlo es a través de Jesucristo, del Evangelio. Jesucristo, que es Dios encarnado, que muere, que resucita, que sube y se sienta a la diestra del Padre y que pronto regresa. El Evangelio es Cristo. Cristo es todo. No necesitamos nada. Y es curioso porque los creyentes de Galacia en su mayoría habían sido o seguían siendo esclavos, ya que Galacia era conocida por un fuerte mercado de esclavos. Y es probable que muchos, al oír la predicación, abrazaron el Evangelio con gozo, pero como ya lo dijimos, se dejaron afectar por el legalismo y por el libertinaje, y perdieron, fracasaron. Así que tenemos que comprender la esencia del Evangelio. Y la esencia del Evangelio es Cristo. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. No es por nuestros méritos, es por pura gracia. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? Depositar nuestra fe en Cristo. Por eso tenemos que leer la Biblia, para poder conocer la esencia del Evangelio. Pero, Pau, ¿cuál sería la tercera implicación para que hoy también nosotros nos podamos mantener firmes? Bueno, la tercera es comunicar fielmente el verdadero evangelio. Pablo manifestó a los Gálatas su asombro al ver que están pervirtiendo el evangelio con posturas humanas, tales como decir que la gracia no era suficiente y se requerían las leyes, la circuncisión, las obras. Gálatas 1:6 dice: no hay otro evangelio. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Los Gálatas se estaban pasando a otro evangelio enfocado en el legalismo y el libertinaje, pero queda claro que los falsos maestros son expertos en manipular y atraer a estos recién convertidos que tal vez no conocen a Cristo a profundidad, que tal vez no están cimentados o leyendo mucho la Biblia, para distorsionar. Y por eso Gálatas 1:7 continúa diciendo: no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Entonces, nosotros somos llamados a comunicar fielmente el verdadero evangelio en medio de una generación que comunica tanta mentira y tanta falsedad. Que no nos dé vergüenza, que no nos hagamos los de la vista gorda o digamos, pues allá ellos, sino que tengamos esa pasión y ese celo como lo tenía Pablo para hablar de Cristo. No se trata de contender o de pelear con los hombres, se trata de anunciar a Cristo y rechazar tajantemente con la palabra de Dios cualquier falsa doctrina que se levanta. Tengamos cuidado con estos movimientos que se camuflan de cristianos, que hasta se cambian el nombre, ¿no? Hay una iglesia que en su momento se llamaba la oración fuerte del Espíritu Santo y entonces ya no les funcionó y ahora se llaman Jesucristo es el Señor, pero es lo mismo. O están los Jesús solos que niegan a el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en el creyente, o los testigos de Jehová, o los mormones, o aquellos que creen que la salvación es para aquellos que tienen raíces hebreas. Y también cuidémonos, que está muy de moda en los jóvenes de esta generación, de aquellos que dicen: Dios es amor, Dios me ama así, a pesar de que yo consuma drogas, Dios me ama así en mi posición de identidad sexual, donde rechazo cómo Dios me creó, cómo Dios me formó. Nosotros debemos de comunicar el evangelio tan claro, tan sencillo y tan veraz como lo hacía Pablo, sin entrar en contienda, pero con firmeza.
Así es, porque la verdad es que sí, Dios los ama, pero no significa que son salvos. Hay mucha gente que aunque Dios los ama, se van a ir al infierno porque rechazaron el único medio de salvación que es Cristo. Y es que, Paola, esto es tan serio que realmente me asombra la primera vez que leí esta carta, que la estudié a profundidad por allá en los años 90 y pico, en el seminario bíblico, porque de verdad se nota como un enojo en Pablo. Y yo que soy como con una tendencia a veces a ser así firme y fuerte, dije, ay, gracias a Dios que no soy el único, porque Pablo está enojado. Mira el versículo 8, él dice, pero si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¡Wow! Yo nunca he dicho eso sobre nadie. Versículo 9, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Oiga, leer esto a mí me dan hasta ganas de decir estas frases sobre algunas personas que conozco y que quieren hacerle daño a la iglesia. Pablo está muy, pero muy enojado. Y la razón de su enojo es que estos lobos rapaces y estos falsos maestros están contaminando con un falso evangelio, no están predicando fielmente. Y tenemos que decir que todos ellos que predican esas cosas contrarias a la verdad, así yo no lo diga, están bajo maldición. El evangelio indudablemente es gracia, pero como dijera Dietrich Bonhoeffer, uno de los mártires de la Segunda Guerra Mundial, que murió a manos de Adolfo Hitler, él dijo que la gracia no puede ser barata. La gracia, que es un regalo inmerecido, pues no puede ser barata, tiene que ser costosa. Y alguien dirá, pero ¿cómo? Si es gracia, es gratis y es fácil, pero no. ¿Por qué? Porque la salvación sí fue gratis para nosotros, pero a Cristo le costó todo. A Dios le costó absolutamente todo. Pablo es tan radical que dice, mire, ni siquiera uno de nosotros puede salir con cuentos. Si alguien lo hiciera, que caiga la maldición. Tenemos que entender que la fuente del verdadero evangelio es la Biblia, que realmente desde Génesis hasta Apocalipsis, el principio, o mejor, el tema transversal que se menciona es la salvación por la fe en Cristo. Y alguien dirá, pero pastor, ¿cómo así que por la fe en Cristo, si en el Antiguo Testamento Cristo no había venido? ¿Se salvaban por las obras o por esto? No, nada. Los del Antiguo Testamento se salvaban por la fe en el Cristo que había de venir. Hoy nosotros nos salvamos por la fe en el Cristo que vino y que pronto regresa. Hoy más que nunca, y retomando el ambiente todavía de la convención misionera, tenemos que decirle a toda raza, tribu, pueblo, lengua y nación que solo en Cristo hay salvación. No es por la ley, no es por seguir un líder, no es por seguir normas, nada, no es por sembrar o pactar o dar dinero, nada, es por la fe en Cristo. ¿Qué podríamos decir más sobre el tema, Pau? Bueno, me llama la atención que a Pablo no le interesaba congraciarse con la gente. Y es que comunicar el evangelio verdadero no nos hace populares, porque el evangelio verdadero no es popular, es antipopular. Y es un llamado el que Dios nos hace a no buscar nuestra popularidad, sino a hacer famoso a Cristo y saber que eso nos puede llevar incluso a ser rechazados, a ser criticados y como muchos sufren hoy, verdaderos creyentes, a ser perseguidos. Pero tenemos que entender que el evangelio es gracia porque
no se busca satisfacer las exigencias de la ley, sino cumplir las demandas del amor. Y es que recordemos que Jesucristo dijo que toda la ley se puede resumir en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto está en Mateo 22, 36 al 40. Y es que anunciar el evangelio es realmente dar amor. Dar amor. Y un amor que es sufrido. Un amor que no busca lo suyo, como lo hacen los falsos profetas que están buscando su reconocimiento, que buscan llenar sus bolsillos, lucrarse a costa de. Es importante entender que comunicar el evangelio no se trata de congraciarme con alguien diferente a Cristo, que es mi amo, que es a quien yo le debo rendir cuentas, porque apóstol es esa persona que ha sido comisionada, enviada con la misma autoridad del que le envía para decir exactamente el mensaje de su amo. Y nosotros debemos de rendirle cuentas a Cristo. Por eso debemos de tener ese cuidado de confundir un evangelio de amor con la alcahuetería del pecado. No nos engañemos. La paga del pecado sigue siendo la muerte. El aborto sigue siendo asesinato. El homosexualismo sigue siendo ir en contra del diseño de Dios para la identidad de cada ser humano. El sexo fuera del matrimonio no es amor, sino egocentrismo. La murmuración dentro o fuera de la iglesia no es para orar, sino es para querer dañar al otro. El pecado es pecado y la gracia es un regalo no merecido, pero invaluable, que necesitamos cuidar y que ese cuidado implica realmente vivir para seguir y para ser más como Cristo. Porque la forma de comunicar el mensaje, más que predicarlo, que es esencial a toda lengua y nación, es vivirlo, ser coherente entre lo que hablamos y lo que vivimos. Y para ello debemos amar la palabra. Por eso debemos preguntarnos, ¿cuánto tiempo le dedico a la palabra? ¿Cuán importante para mí es lo que Dios me dice y lo estoy realmente obedeciendo y poniendo en práctica? Y por último, digamos, como dijo Pablo, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Versículo Amén. 10. Bueno, ya tenemos que ir terminando, pero esto está muy emocionante. Les animo para que vayan leyendo, estudiando la carta a los Gálatas de manera anticipada, es decir, para el otro miércoles, pues vaya leyendo y analice para que venga cuchilla, como decimos por ahí. Recordemos lo que hemos visto hoy. ¿Cómo nos podemos mantener firmes contra tantas mentiras, contra tantas ideologías, contra tanto falso evangelio? ¿Cómo? Número 1, conociendo al autor. Número 2, comprendiendo la esencia del evangelio. Y número 3, comunicándolo de manera fiel. Eso nos va a ayudar a mantenernos firmes. Y perdónenme un poquito hablar un poco de mí, pero cuando conocí el evangelio, algunas personas apostaban a que yo no iba a durar. Algunos creían que yo iba a durar 6 meses, 1 año, pero aquí tengo ya 37 años. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro personal con Cristo. Lo conocí a Él, me cambió la vida. Todavía me falta crecer en muchas áreas, pero me cambió. Número 2,
¿Por qué? Porque comprendí la esencia del evangelio. Entendí que no era por algo que yo hiciera bueno, sino que había sido salvado por la gracia. Por eso decidí dedicarle toda mi vida a él, porque fue un regalo de Dios. Y de ñapa pues me llamó a predicar y aquí estamos tratando de aprenderlo. Así que, por favor, iglesia, manténganse firmes. Ojo con tantas ideologías. Ojo con esa agenda global 2030 que busca dañar tantas cosas y sobre todo destruir el diseño original de Dios. Tengan mucho cuidado. Les ruego de mi corazón, manténganse firmes en el verdadero evangelio. Pao, compártenos la frase de cierre y ora para que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a mantenernos firmes al verdadero evangelio. Claro que sí, llevémonos esta frase en el corazón y si quieren compártala en sus redes sociales. Para el verdadero evangelio anunciar, la relación con Cristo debemos cuidar. Y si tú que estás viendo esta transmisión no has tenido un encuentro con Jesús, estás a una oración de poderlo hacer. Jesucristo está siempre a la puerta de nuestro corazón tocando. Y si abrimos, Él ha prometido entrar y establecer con nosotros una relación de intimidad. Así que oremos. Amado Dios, gracias por haber dado a tu único Hijo en la cruz del Calvario para morir por el perdón de nuestros pecados y así librarnos de la muerte eterna. Gracias por todas las promesas que nos has dado, porque estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque vendrás en gloria por tu iglesia. Queremos, Señor, comprometernos a mantenernos firmes en el verdadero evangelio, a anunciarlo, a comunicarlo. Danos, Espíritu Santo, tu poder, tu presencia. Capacítanos e impúlsanos a llevar la palabra de verdad cada día en los espacios cotidianos de la vida. Y si alguna persona que está aquí conectada tiene un llamado específico al pastorado, a servirte como misionero, Señor, muéstrale el camino que debe andar, quita todo temor y duda. Y que así como le cambiaste el rumbo a Saulo, lo hagas con aquellos que se encuentran hoy contigo. Te pedimos, Señor, que nos guardes de los falsos profetas y que nos lleves a mantener la misma actitud que tuvo Cristo, para que cuando el mundo nos vea a nosotros, se pueda encontrar con Jesús e interesar en ese evangelio puro y real. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, hija. Un gran abrazo. Gracias, y mantente firme y levanta a mis nietos como hombres firmes en el verdadero evangelio. Amén. Claro que sí, Padre. Gracias, familia. Dios los bendiga. Bien, amados, vamos a ir cerrando nuestra transmisión. No sin antes recordarle que este próximo viernes a las 6 de la mañana tenemos un encuentro con Dios, un encuentro con nuestro hermano a través de este canal virtual para orar, para clamar y para buscar el rostro del Señor. No se desconecte, manténgase firme, como dicen los anclados firmes en Cristo. Padre, gracias por este tiempo. Ahora que vamos a descansar, te rogamos que renueves nuestras fuerzas, que nos des una noche tranquila, un sueño reparador y que podamos, Señor, seguir adelante, viviendo para ti, anunciando el evangelio, siendo discípulos que hacen discípulos, Señor. Guárdanos del enemigo, aleja de nosotros la enfermedad, el pecado y el peligro, y bendícenos, Señor,
con paz, con protección y con provisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo, iglesia. Les amo. Están en mi corazón y en mis oraciones. Chao, chao.